Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Escuela Sabática, la película. Mi palabra hará lo que yo quiero. Padre, busco tu rostro. Lámpara es a mis pies tu palabra. El Señor despierta mi oído y a mí me fortalece. Bendito sea. Más dulces son tus palabras que la miel. La palabra de Dios es más dulce y más sabia que todo placer pasajero. El título de la lección de esta semana es ¿Cómo estudiar la Biblia? El sábado 25 de abril meditaremos en una pregunta sencilla, pero decisiva para la vida espiritual. ¿Cómo estudiar la Biblia de una manera que realmente transforme el corazón? No se trata solo de leer un libro antiguo, ni de cumplir una costumbre religiosa. Se trata de acercarnos a la voz viva de Dios. Cada vez que abrimos la Escritura, nos colocamos frente a la voluntad del Creador, frente a su verdad, su consuelo y su llamado para nuestra vida. Quizá todavía recuerdas la primera vez que tuviste una Biblia en tus manos. Tal vez fue un regalo de infancia. Quizá llegó después, en medio de una necesidad profunda, pero con el paso del tiempo, incluso los mayores tesoros pueden volverse familiares. La Biblia puede estar siempre cerca, y sin embargo, quedar cerrada para el alma. Por eso esta lección nos invita a detenernos y preguntarnos con sinceridad, ¿qué lugar ocupa realmente la palabra de Dios en mi vida? Leemos en el libro de Isaías capítulo 55, «Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y prosperará en aquello para lo cual la envié». Esa promesa nos recuerda que la palabra de Dios no es un mensaje sin fuerza, es viva, eficaz y capaz de obrar en lo profundo. Cuando Dios habla, algo sucede. Cuando su palabra entra en una vida, comienza una obra que muchas veces no se ve de inmediato, pero que jamás es estéril. Martín Lutero expresó ese amor por la Escritura diciendo que, si la Biblia fuera un gran árbol y cada palabra una pequeña rama, él querría tocarlas todas para descubrir lo que contenían. Esa imagen es hermosa,
porque nos enseña que la palabra siempre tiene algo más para ofrecer. En ella hay dirección para el confundido, esperanza para el cansado, corrección para el que se ha desviado y consuelo para el que sufre. Elena White escribió que nada fortalece tanto el intelecto como el estudio de la Biblia, y que ningún otro libro eleva tanto los pensamientos y ennoblece el carácter. La Escritura no solo informa, forma, no solo enseña, transforma. El domingo abriremos el corazón a una verdad preciosa: apartar tiempo para estar con Dios. Muchas veces no falla el deseo de leer la Biblia, sino el ritmo con el que vivimos. Suena la alarma, miramos el reloj, pensamos en todo lo pendiente y terminamos ofreciendo al Señor unos minutos apurados. Leemos unas líneas, hacemos una oración breve y seguimos adelante con la sensación de haber cumplido, aunque el corazón siga vacío. Pero la comunión con Dios no se sostiene con prisa. Necesita tiempo, quietud y entrega sincera. Elena White escribió en El Camino a Cristo que se obtiene muy poco beneficio de una lectura precipitada de las Sagradas Escrituras y que alguien puede recorrer toda la Biblia sin captar su belleza ni su sentido profundo. Esa advertencia sigue siendo muy actual. La palabra no fue dada para ser leída con apuro, sino para ser contemplada. Dios no solo quiere que pasemos por el texto, sino que nos detengamos lo suficiente como para escuchar su voz. Leemos en el libro de los Hechos capítulo 17 que los bereanos recibieron la palabra con buena disposición y escudriñaban cada día las Escrituras. No se acercaban a ellas por costumbre, sino con hambre de comprender. Esa es también la invitación para nosotros: buscar al Señor con interés verdadero, con constancia y con un corazón dispuesto. A veces decimos que amamos a Dios, pero nuestras horas muestran otra realidad. Siempre hay algo urgente, algo que atender, algo que parece más inmediato. Sin embargo, el alma no se fortalece con lo que sobra. La comunión con Dios requiere un espacio apartado y ofrecido a propósito. Por eso necesitamos pedirle que ponga en nosotros el deseo de buscarlo. Leemos en Jeremías capítulo 29, «Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Y en el Salmo 37 se nos invita a deleitarnos en el Señor. La vida devocional comienza allí, no solo con disciplina, sino con una súplica humilde para que Dios despierte en nosotros hambre de su presencia. Esa lucha suele ser muy real. El cuerpo pide seguir descansando, la mente corre hacia las responsabilidades del día y Dios queda para después. A veces no es rebeldía, sino cansancio, rutina o descuido. Pero el resultado es el mismo: el alma se debilita. Por eso apartar tiempo para la palabra y la oración no es un detalle pequeño, sino una necesidad de vida. También debemos consagrar ese tiempo de manera deliberada. No conviene esperar que aparezca un momento libre, porque casi nunca llega. Hay que decidirlo y protegerlo. Hay que buscar un lugar tranquilo, apagar otras voces y presentarse delante de Dios con reverencia. Leemos en el Salmo 46, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Antes de correr, antes de pedir, antes de hablar, Dios nos llama a estar quietos y reconocer quién es Él. Y es en esa quietud donde el corazón empieza a ver con claridad. Allí advertimos áreas que aún no hemos rendido, cargas que seguimos sosteniendo solos y decisiones que no hemos puesto realmente en manos de Dios. Por eso el tiempo devocional no debe ser solo lectura, sino también entrega. Delante del Señor ponemos nuestros planes, temores, afectos y luchas, para que Él reine sobre todo. Elena White escribió en Ser semejante a Jesús que en Cristo está la fuente de todo conocimiento y que la mayor sabiduría es el conocimiento de Dios. Cuando contemplamos al Señor, muchas cosas recuperan su lugar. El orgullo se reduce, la ansiedad pierde fuerza y las prioridades se ordenan. Mirar a Cristo no empobrece la vida, la purifica y la dirige. Por eso debemos perseverar, aun cuando no sintamos deseos de hacerlo. La vida espiritual no madura solo por emoción, sino por decisiones fieles. Así como se forman hábitos sanos para cuidar el cuerpo, también se forman hábitos santos para fortalecer el alma. Cuando buscamos a Dios en los días secos, en las mañanas difíciles y en los momentos de cansancio, el Espíritu Santo va creando en nosotros un gusto nuevo por las cosas eternas. Con el tiempo, lo que antes parecía esfuerzo se vuelve necesidad. El alma aprende a extrañar la voz de Dios. La Biblia deja de ser una tarea pendiente y se convierte en pan diario. Entonces ya no buscamos al Señor solo para cumplir,
sino porque entendemos que fuera de su presencia todo queda incompleto. Ese es el cambio que Dios quiere obrar, llevarnos de la prisa a la quietud y de la costumbre a la comunión verdadera. No es simplemente leer más, sino estar más con Dios, darle lo primero y no lo que sobra, buscarlo con todo el corazón y permitir que su palabra transforme nuestra mente, nuestras decisiones y nuestra vida. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias porque aún nos invitas a buscarte y a encontrarte en tu palabra. Perdónanos cuando te hemos dado solo los restos de nuestro tiempo, cuando hemos leído con prisa y orado sin detener el corazón delante de ti. Pon en nosotros hambre de tu presencia, amor por tu verdad y un deseo constante de apartar cada día un momento para estar contigo. Enséñanos a callar el ruido interior, a rendirte lo que todavía retenemos y a contemplar en Cristo la hermosura de tu carácter. Que tu Santo Espíritu forme en nosotros el hábito santo de buscarte con fidelidad, aún en los días de cansancio, y que nuestra comunión contigo deje de ser rutina para convertirse en un encuentro vivo que fortalezca nuestra fe, ordene nuestra vida y llene nuestra alma de paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El lunes nos acercaremos a una de las experiencias más profundas de la vida espiritual, la importancia de tener un lugar para encontrarnos con Dios, no solo un momento del día, sino también un espacio que el corazón aprenda a reconocer como sagrado, porque la comunión profunda no suele crecer en medio del ruido, la prisa y la distracción. Necesita silencio, intención y reverencia. Y en esto, como en todo, Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Leemos en el Evangelio de Marcos capítulo 1 que muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Aunque es un solo versículo, revela una escena conmovedora. Antes de que la multitud lo rodeara, antes de los milagros, las enseñanzas y las cargas del día, Jesús buscaba a su Padre. Se apartaba del bullicio para entrar en comunión. ¡Qué imagen tan hermosa! El Hijo de Dios en la quietud del amanecer, orando en un lugar solitario, fortaleciendo allí su alma para todo lo que vendría después. Si Jesús necesitaba ese espacio de encuentro con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Vivimos rodeados de voces, pendientes, interrupciones y cansancio. Y sin darnos cuenta, podemos pretender una vida espiritual firme sin detenernos realmente delante de Dios. Pero el alma no se sostiene en el ruido. Necesita un lugar donde bajar el ritmo, donde callar otras voces y donde aprender a escuchar. Por eso el Señor nos dice en el Salmo 27, «Busca mi rostro», y espera que nuestra respuesta sea, «Tu rostro buscaré, Señor». También leemos en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, que debemos buscar al Señor y su poder y buscar su rostro continuamente. No se trata de un acto ocasional, sino de una decisión perseverante. Buscar a Dios continuamente no significa vivir siempre de rodillas, sino hacer de su presencia una prioridad constante. Y muchas veces esa constancia comienza de forma muy concreta, escogiendo un lugar. Tal vez sea un rincón sencillo de la casa, una silla junto a una ventana, una mesa en silencio cuando todos aún duermen, o un espacio al aire libre donde el corazón respire mejor. No tiene que ser perfecto, tiene que ser apartado. Un lugar donde podamos sentarnos a los pies de Jesús, como lo hizo María según el relato de Lucas capítulo 10, para escuchar su palabra. Porque en medio de una vida llena de tareas, todavía sigue siendo necesario escoger la buena parte. Ese lugar, con el tiempo, deja de ser solo un punto físico y se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios. Allí llevamos nuestras cargas, nuestras preguntas, nuestras luchas secretas. Allí recibimos consuelo, dirección y corrección. Allí aprendemos a depender menos de nuestra fuerza y más de la presencia del Señor. Y cuando regresamos día tras día, el alma empieza a asociar ese espacio con descanso, verdad y comunión. Elena White escribió en Nuestra elevada vocación que así como el cuerpo necesita alimento cada día, también el alma necesita alimentarse diariamente de la palabra de Dios. Nadie puede comer por otro y nadie puede buscar a Dios en lugar nuestro. Cada persona debe acudir a Cristo con su propia hambre espiritual, con su propia necesidad y con su propio deseo de aprender de Él. Esa verdad es muy personal. La fe no se hereda por cercanía ni se mantiene por costumbre. Se fortalece en el contacto diario con Cristo.
También ella recordó en los Hechos de los Apóstoles que quienes desean sinceramente hacer lo recto son inducidos a escudriñar diligentemente las Escrituras. Ese espíritu de los bereanos sigue siendo necesario hoy. Dios sigue buscando corazones que no se conformen con una religión superficial, sino que abran su palabra con seriedad, humildad y hambre de verdad. Busca un lugar para Dios. Escoge un espacio donde puedas encontrarte con Él cada mañana o en el momento más adecuado del día, y vuelve allí con fidelidad. No te desanimes si alguna vez fallas. No abandones el hábito por una interrupción inesperada. La relación con Dios se construye con decisiones renovadas, y siempre se puede comenzar otra vez. Quizá al mirar la última semana, descubras que has dado muy poco tiempo a la oración y a la Biblia. No respondas a eso con culpa estéril, sino con una entrega nueva. Ajusta tus prioridades, guarda un espacio, protege ese momento. Y recuerda, cuando separas un lugar para Dios, en realidad le estás permitiendo a Dios hacer lugar en ti. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias porque nos invitas a buscar tu rostro y a encontrarnos contigo en la quietud. Perdónanos por las veces en que hemos vivido tan ocupados que hemos dejado poco espacio para tu presencia. Ayúdanos a apartar un lugar y un tiempo para ti, donde nuestra alma pueda callar, escuchar tu voz y ser renovada por tu palabra. Danos hambre espiritual, constancia para buscarte cada día y gozo en la comunión contigo, que en ese encuentro secreto nuestra fe sea fortalecida, nuestro corazón sea rendido y nuestra vida sea guiada por tu Espíritu. Haz de nosotros personas que no solo hablan de ti, sino que caminan contigo cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si deseas que oremos por ti, por tu familia o por alguna situación especial, puedes dejar tu pedido de oración en los comentarios. Creemos que Dios escucha, sostiene y responde conforme a su perfecta voluntad. El martes entraremos en un mensaje profundamente esperanzador. No se nos pide ser eruditos, pero sí discípulos atentos, porque una cosa es leer la palabra de Dios, y otra muy distinta detenerse en ella hasta que ilumine la mente, ordene los pensamientos y transforme la vida. La Biblia no fue dada para una lectura rápida y superficial, sino para una búsqueda reverente, paciente y guiada por el Espíritu Santo. Todo estudio profundo de la Escritura comienza con la oración. Antes de abrir la Biblia, el corazón debe abrirse a Dios. Elena White escribió en El conflicto de los siglos que nunca debería estudiarse la Biblia sin oración, porque solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que leemos y guardarnos de torcer el sentido de las verdades más difíciles. Esa enseñanza es esencial. No estamos solos frente al texto sagrado. El mismo Espíritu que inspiró la palabra desea iluminar al lector humilde. Por eso estudiar la Biblia no es solo un ejercicio de análisis, es también un acto de dependencia. Después de orar, viene el acto de leer con calma y atención, no como quien busca terminar un capítulo, sino como quien busca escuchar la voz de Dios. A veces un solo versículo basta para alimentar el alma durante todo el día, si se lo recibe con reverencia. Leemos en el Salmo 119, «En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos». Allí vemos que la palabra no debe tocarse de paso, sino meditarse. La mente debe detenerse, volver sobre la verdad, contemplarla y dejar que descienda al corazón. En ese proceso, escribir puede ser de gran ayuda. Escribir obliga a ir más despacio, a ordenar las ideas, a observar con más cuidado y a responder de manera más personal a lo que Dios va mostrando. Cuando una verdad se pone por escrito, deja de ser una impresión fugaz y comienza a tomar forma dentro de nosotros. También ayuda a recordar, a discernir mejor y a convertir la reflexión en una decisión concreta. Y si no se puede escribir, leer en voz alta o convertir el pasaje en oración también ayuda a que la palabra se vuelva más viva y cercana. El estudio profundo no consiste solo en leer, sino en interactuar con el texto. Se puede escoger un versículo, un pasaje o un capítulo breve. Luego, leerlo con oración, subrayar lo que resalta, escribir las ideas principales y preguntarse qué revelan acerca de Dios, qué muestran sobre nuestra propia condición y qué cambios invitan a realizar. Así la Biblia deja de ser un texto distante y se convierte en una conversación sagrada entre el cielo y el alma. También es valioso compartir con otros lo que se ha aprendido. Cuando expresamos una verdad bíblica, esa verdad se afirma más en nuestra mente y puede convertirse en bendición para alguien más. Dios no nos enseña solo para llenarnos de conocimiento,
sino para que la luz recibida también alumbre a otros. Por eso es sabio comenzar con un libro breve de la Biblia y avanzar poco a poco, no con ansiedad, sino con constancia. Jonás, Filipenses, Marcos o la primera carta de Juan pueden ser excelentes comienzos. Lo importante no es correr, sino permanecer. No es abarcar mucho, sino comprender bien. Con el tiempo, ese hábito sencillo va formando un corazón más sensible a la voz de Dios. Elena White escribió en El otro poder que a medida que los hijos de Dios crecen en la gracia, obtienen una comprensión cada vez más clara de su palabra y descubren nueva luz y belleza en sus verdades sagradas. ¡Qué promesa tan esperanzadora! La Biblia nunca se agota. Cada vez que volvemos a ella con humildad, el Señor tiene algo más para mostrar. Lo que antes parecía conocido puede abrirse con nueva profundidad cuando el alma crece en comunión con Dios. Ella también explicó en Reflejemos a Jesús que la gran estructura de la verdad bíblica no se descubre con una lectura apresurada, sino reuniendo sus enseñanzas con cuidado. Un poquito allí, otro poquito allá. Eso nos recuerda que el estudio profundo exige esfuerzo, pero es un esfuerzo que ennoblece. La mente se expande, el discernimiento se fortalece y el carácter se afirma cuando entramos en contacto serio con los pensamientos de Dios. No te conformes con una lectura superficial de la Biblia. Ora antes de leer, lee con calma, escribe lo que Dios te muestre, medita en ello, llévalo a la oración, compártelo con alguien y permite que la palabra haga su obra en ti, porque cuando se estudia la Escritura de esta manera, no solo se aprende más, se ama más a Dios, se comprende mejor su voluntad y se camina con mayor claridad en medio de este mundo. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por darnos tu palabra como luz, alimento y guía para nuestra vida. Perdónanos cuando la hemos leído con prisa, sin reverencia y sin permitir que penetre en lo profundo de nuestro corazón. Danos un espíritu enseñable, hambre de verdad y el deseo de estudiar tu palabra con oración, atención y obediencia. Que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente, ordene nuestros pensamientos y nos ayude a comprender lo que quieres decirnos. Haz que cada verdad que aprendamos se convierta en vida, en transformación y en comunión más profunda contigo. Y permite que al compartir tu palabra también podamos animar y edificar a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El miércoles meditaremos en una verdad hermosa. El estudio de la Biblia trae una bendición doble. Primero, porque fortalece nuestra propia vida espiritual y segundo, porque nos convierte en instrumentos para animar a otros. La palabra de Dios nunca fue dada solo para acumular conocimiento, sino para transformar el corazón y desde allí bendecir a quienes nos rodean. Hay muchas maneras de acercarnos a la Escritura. Podemos estudiarla versículo por versículo, por temas, por capítulos, por palabras o por libros completos. Podemos leerla con ayuda de una concordancia, escucharla mientras caminamos o profundizar en ella junto a un amigo o un grupo pequeño. También podemos acompañarla con lecturas que amplíen el contexto espiritual, como sucede al leer los Evangelios junto con el deseado de todas las gentes. Todo esto nos recuerda algo importante. La comunión con Dios no tiene por qué volverse monótona. Así como una amistad se fortalece con tiempo compartido y nuevas experiencias, también nuestra relación con el Señor se mantiene viva cuando buscamos su voz con un corazón atento y dispuesto a seguir aprendiendo. Pero hay un aspecto del estudio bíblico que da una alegría especial: compartir lo que hemos recibido. Cuando una verdad pasa de la página al corazón y luego del corazón a la conversación, esa verdad se afirma más profundamente en nosotros. Al explicarla, la ordenamos, al compartirla, la retenemos mejor y al verla traer luz a otra persona, comprendemos que Dios no habló solo para nosotros. Allí aparece esa bendición doble. El mensaje nos edifica a nosotros y también se convierte en consuelo, dirección o esperanza para alguien más. Muchas veces pensamos que el tiempo devocional es un asunto estrictamente personal, y ciertamente lo es, pero nunca termina allí. Lo que Dios nos muestra en secreto suele convertirse después en pan para otros. Una promesa que sostuvo nuestra fe puede animar a un hermano cansado. Un pasaje que nos corrigió con amor puede ayudar a otro a volver al camino. Una verdad que iluminó nuestra mañana puede ser justo la respuesta que alguien necesitaba escuchar ese mismo día. Por eso el estudio diario de la Biblia no solo nos fortalece interiormente,
sino que también ensancha nuestra utilidad en las manos de Dios. Elena White escribió en Cada día con Dios que feliz es la persona que descubre por sí misma que la palabra de Dios es lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. ¡Qué imagen tan preciosa! La Biblia no es solo un libro de consulta, es guía en la oscuridad. Es la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche para el creyente que decide seguir a Cristo. Por eso no debemos conformarnos con opiniones humanas cambiantes ni con impresiones pasajeras. Tenemos la palabra, y ella, cuando se estudia con humildad, ilumina con claridad el sendero del alma. También leemos en el libro de Filipenses capítulo 3 que el apóstol Pablo seguía adelante hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa imagen de una carrera nos ayuda a entender la vida espiritual. No se trata de correr por impulso un solo día, sino de perseverar con constancia. Habrá etapas de mayor fuerza y otras de cansancio. Habrá días de gozo y días en que el corazón parezca más lento, pero el llamado es a no detenerse, a no rendirse y a no perder de vista la meta. Por eso, si en algún momento sientes que tu caminar espiritual se ha debilitado, no te entregues al desánimo, haz los cambios necesarios y vuelve a la fuente. Regresa a la palabra, regresa a la oración, regresa a la presencia de Dios. Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y ese conocimiento no es solo información, es comunión diaria, relación viva, permanencia constante. Cada jornada en la palabra, aunque parezca sencilla, va moldeando la vida de manera silenciosa pero real. Elena White también señaló que un solo pasaje estudiado hasta comprender claramente su sentido y su relación con el plan de salvación vale más que la lectura apresurada de muchos capítulos sin propósito definido. Esa enseñanza nos devuelve a lo esencial. No se trata de leer más por leer, sino de recibir instrucción verdadera. Aun en medio de las tareas cotidianas, un versículo meditado, recordado y llevado en el corazón puede sostener el alma durante todo el día. Busquemos maneras de mantener fresca nuestra comunión con Dios. Leamos con atención, meditemos con calma, compartamos con gozo y recordemos que cada encuentro con la palabra trae una bendición doble. Nos acerca más al Señor y nos prepara para ser bendición en la vida de otros. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por el regalo de tu palabra, que ilumina nuestro camino y fortalece nuestra fe. Perdónanos cuando hemos leído sin profundidad, cuando hemos guardado solo para nosotros lo que tú querías usar para bendecir a otros, o cuando hemos descuidado la comunión diaria contigo. Danos amor por la Escritura, constancia para estudiarla y un corazón sensible para recibir su mensaje. Haz que cada verdad que aprendamos eche raíces en nosotros y también se convierta en luz para quienes nos rodean. Ayúdanos a seguir corriendo la carrera cristiana con los ojos puestos en Cristo, sin desanimarnos, y a permanecer cada día en ti y en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si estás atravesando una lucha, una espera o una petición especial, puedes escribirla en los comentarios. Queremos acompañarte en oración y confiar contigo en el cuidado fiel de Dios. El jueves dejaremos que el Señor nos recuerde algo que a veces olvidamos en medio del ruido de la vida. La palabra de Dios es dulce para el alma. El salmista lo expresó en el Salmo 119. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. No hablo de una dulzura pasajera, como la de un postre que agrada por un momento y luego desaparece, sino de una dulzura que alimenta, sana y transforma. La voz de Dios no solo consuela, también ilumina, corrige y da vida. Todos entendemos, en alguna medida, lo que significa saborear algo dulce. Hay sabores que producen alegría inmediata, que despiertan recuerdos y dejan una sensación agradable. Pero la dulzura de la palabra de Dios es más profunda. No se queda en la superficie de las emociones, sino que desciende al corazón. Cuando un alma cansada, herida o vacía se acerca a la Escritura con reverencia, descubre que allí hay un alimento que este mundo no puede ofrecer. La palabra no entretiene solamente, sostiene. No adorna la vida, la renueva. Por eso el salmista añade: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Esa expresión nos enseña que el estudio de la Biblia no solo trae consuelo, sino también discernimiento. La palabra de Dios forma la mente,
Nos ayuda a ver con claridad, a distinguir entre verdad y error, entre lo pasajero y lo eterno, entre lo que agrada a Dios y lo que aparta de Él. Esa inteligencia no es simple conocimiento humano, sino sabiduría espiritual. ¿Cuánto necesitamos esa clase de entendimiento en un mundo lleno de voces confusas? Muchas veces el corazón humano se deja llevar por impulsos, opiniones cambiantes o deseos momentáneos. Pero cuando una persona se alimenta de la palabra, empieza a mirar la vida de otra manera. Sus decisiones ya no nacen solo de lo que siente, sino de lo que Dios ha dicho. Sus pasos dejan de depender de la emoción del momento y comienzan a afirmarse en la verdad eterna. El profeta Isaías amplía esta misma invitación en el capítulo 55. Venid a las aguas, comprad sin dinero y sin precio. ¡Qué escena tan tierna! Dios mismo invitando a los vacíos, a los cansados, a los que han buscado satisfacción en tantos lugares sin encontrarla. Él ofrece alimento verdadero, una gracia que no se compra, sino que se recibe con humildad. Y junto con esa invitación viene también una pregunta que atraviesa el alma. ¿Por qué gastáis en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Cuántas veces ocurre eso en nuestra experiencia? Buscamos alivio en distracciones, en logros, en rutinas, en afectos humanos, y aún así el corazón sigue con hambre. Solo la palabra de Dios puede llenar ese vacío más profundo. Solo ella puede dar al alma agua viva. Por eso Isaías insiste: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Buscar al Señor no significa apenas pensar en Él de vez en cuando. Significa volver el corazón hacia su presencia, hacer espacio para su voz, abandonar caminos torcidos y rendirse a su voluntad. Es una búsqueda intencional, humilde y urgente. Y junto al llamado, hay una promesa gloriosa. Dios tendrá misericordia del que vuelve a Él, y será amplio en perdonar. ¡Qué esperanza tan grande! La palabra dulce de Dios no solo instruye, también restaura. No solo muestra el camino, también recibe al que se ha extraviado. Elena White escribió en La Educación que cuando se despierta un amor verdadero por la Biblia, la persona desea aprovechar toda oportunidad para familiarizarse con la palabra de Dios. También dijo que el estudio continuo de las Escrituras cultiva ese amor y abre en el alma manantiales de paz y gozo celestial. ¡Qué hermoso pensamiento! La Biblia deja de ser una obligación cuando el corazón empieza a descubrir su dulzura. Entonces ya no se busca la Escritura solo por deber, sino porque el alma ha aprendido que allí está su alimento. Ese es el cambio que Dios quiere obrar en nosotros, llevarnos de una lectura fría a un deleite real en su voz, hacer que la Biblia pase de ser un libro respetado a ser un pan amado, enseñarnos a encontrar en sus páginas no solo mandamientos, sino también belleza, no solo doctrina, sino también comunión con Cristo. Porque al contemplar al Redentor en la palabra, el corazón empieza a amar lo que antes solo conocía de nombre. No busques en el mundo lo que solo Dios puede darte. Ven a las aguas, escucha su voz, deja que su verdad alimente tu mente, sane tu interior y te dé la inteligencia espiritual que nace de caminar con Él. Y recuerda, cuanto más te acerques a su palabra, más descubrirás que sus palabras son, en verdad, más dulces que la miel. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias porque tu palabra es dulce para nuestra alma, luz para nuestro camino y alimento para nuestra vida espiritual. Perdónanos por las veces en que hemos buscado satisfacción lejos de ti, y por haber dado más atención a las voces de este mundo que a tu verdad eterna. Pon en nosotros hambre de tu palabra, sed de tu presencia y un corazón humilde para escuchar tu voz. Danos la inteligencia que nace de obedecer tus mandamientos y la sensibilidad para buscarte mientras estás cercano. Haz que tu verdad sane nuestro interior, ordene nuestros pensamientos y nos lleve a amar cada día más a Cristo. Que al abrir la Biblia no solo encontremos conocimiento, sino también comunión, consuelo y transformación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu palabra que me habla el alma, Jesús bendito, quiero confiar. En ella encuentro tu dulce calma, por eso siempre la he de amar. Voy a Jesús y a su palabra, pues
Pues al Señor encuentro allí. Llama a la puerta de la gracia. Nos da perdón a ti y a mí. Dulce Maestro, he de servirte, por donde quiera te seguiré. Por eso siempre he de decirte, Jesús bendito, te amaré. Voy a Jesús y a su palabra, pues al Señor encuentro allí. Llama a la puerta de la gracia. Nos da perdón a ti y a mí. Amén.